Toda mi vida me han comparado con ella. Toda mi vida han alabado sus logros, sus victorias, sus éxitos. Pero la verdad es que yo soy la que ha luchado. Yo soy la que ha conseguido todo lo que tengo. Y ustedes, mis padres, mis propios padres, no me ven. No me quieren ver. Mi voz se quebró. Las lágrimas rodaron por mi cara, pero no las limpié. No me importaba que la gente me viera llorar. Esta era la verdad. La verdad que había estado escondiendo toda mi vida. Y lo peor de todo es que ustedes sabían que era mentira. Que la vida de Natasha era una mentira. Y aún así la celebraban. La celebraban como si fuera la reina del mundo. Mientras yo, su hija que los ama, los veía desde la oscuridad, esperando que algún día, solo algún día, se dieran cuenta de que existo. Que existo. Que soy una persona. Que tengo sentimientos. Que tengo sueños. Que tengo una vida. Y que esa vida es digna de ser vivida. Digna de ser celebrada. Mis padres se quedaron sin palabras. Natasha lloraba en silencio. La gente se empezaba a ir. El murmullo de las voces se hizo más fuerte, pero no era un murmullo de felicidad. Era un murmullo de sorpresa, de incomodidad. De vergüenza. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Salí de la casa, sintiendo el aire frío de la noche en mi cara. Caminé hacia mi coche. Las lágrimas rodaban por mi cara, pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Me subí al coche y lo encendí. La luz de los faros iluminó el camino de salida. Miré por el espejo retrovisor. Vi la casa de mis padres, brillante, iluminada, pero vacía. Vacía de significado. Vacía de amor. Vacía de la familia que yo había creído que tenía. Puse la mano en el volante, y la sentí. La sentí. Sentí la fuerza, la determinación, la rabia. Y el dolor. No sabía si la sanación iba a llegar, o si el dolor se iba a quedar para siempre. Pero una cosa sabía con certeza, que ya no era una sombra. Que ya no era la invisible. Que ya no era la hija que se quedaba en la esquina. Por primera vez en mi vida, me sentía visible. Me sentía libre. El viaje de regreso a mi departamento fue silencioso. Las calles de la ciudad estaban oscuras, iluminadas solo por las farolas. El tráfico había bajado y me sentí sola, pero no de una forma triste. Era una soledad que me daba paz. El coche se sentía como mi burbuja, un espacio donde podía estar sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser invisible. Las lágrimas ya no rodaban por mi cara, pero el dolor seguía ahí. Era un dolor diferente, un dolor que venía de la verdad, de haber dicho todo lo que había guardado por tanto tiempo. Aparqué mi coche y subí a mi departamento. Era pequeño, pero era mío. Mi espacio. Mi santuario. Las paredes estaban pintadas de un color que me gustaba, las ventanas eran grandes y dejaban pasar la luz. Los muebles eran míos, cada cosa en su lugar, elegido por mí. No había fotos de Natasha, no había portarretratos gigantes, no había recordatorios de lo que había sido mi vida. Era un lugar limpio, un lugar que me pertenecía. Encendí las luces, me quité los zapatos y me senté en el sofá. La cabeza me daba vueltas. El cuerpo me dolía. Estaba emocionalmente y físicamente agotada. El teléfono sonó. Miré la pantalla y vi el nombre de mi padre. Lo ignoré. Sonó de nuevo, y vi el nombre de mi madre. Lo ignoré también. Sabía lo que querían. Querían que me disculpara, que les dijera que lo que había dicho era mentira, que había sido solo un momento de rabia. Que me arrodillara y les dijera que los amaba, que los necesitaba, que no eran nada sin ellos. Pero ya no era una niña. Ya no me iba a disculpar por decir la verdad. Me quedé sentada en el sofá durante horas, pensando en todo. En la cara de mi padre, roja de la rabia. En la de mi madre, llena de horror. En las lágrimas de Natasha. Por un momento, sentí un pinchazo de culpa. Tal vez había sido demasiado dura. Tal vez debería haberlo hecho de una manera diferente. Pero luego me acordé de mi padre, de su voz, diciendo que mi hermana era la mejor de todas. Me acordé de mi madre, diciendo que mis dibujos eran un hobby. Me acordé de toda una vida de sentirme como una extraña en mi propia familia. Y la culpa se fue. No había sido demasiado dura. Había sido honesta. Había sido real.
Me desperté a la mañana siguiente con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Había dormido pocas horas, pero no me sentía cansada. Me sentía ligera. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. Un peso que había estado cargando toda mi vida. Me preparé un café, me senté en la ventana y miré la ciudad. El sol salía, la gente empezaba a caminar por las calles, las tiendas se abrían. Era un día normal, pero para mí no lo era. Era un día nuevo. Un día en el que no tenía que esconderme. Un día en el que podía ser yo. El teléfono sonó. Esta vez era Martín. Hola, Donna. ¿Cómo estás? Quería saber si estabas bien. Quería saber si la fiesta fue bien, me dijo. Su voz era dulce, calmada. Me dio una calidez que no había sentido en mucho tiempo. La fiesta no fue bien, Martín. De hecho, fue un desastre, le dije. Le conté todo. Le conté lo que había pasado. Le conté la historia de mi vida. Le conté lo que había hecho, lo que había dicho. Le conté la verdad. No me interrumpió, no me juzgó, solo me escuchó. Cuando terminé de hablar, hubo un largo silencio. «Wow, Donna. No sé qué decir. Lo siento mucho. Lo siento mucho de verdad», me dijo. Su voz sonaba sincera. No lo sientas, Martín. Era necesario. Necesitaba hacerlo. No podía seguir viviendo esa vida de mentiras. Te entiendo, Donna. Y te admiro por lo que hiciste. Por ser tan valiente. Por decir la verdad, incluso cuando sabías que te iba a doler, me dijo. Y sé que para tu familia será difícil, pero lo que hiciste es lo que te va a hacer libre. Lo que hiciste es lo que te va a dejar respirar. Y estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Sus palabras se sintieron como un abrazo. Un abrazo real, uno que me hizo sentir que era suficiente, que era digna. Gracias, Martín. De verdad, le dije. Y, por cierto, no soy una empleada más. Soy tu socia. Y la verdad es que la empresa no habría crecido tanto sin mí. ¿Verdad que no? Él se rió. Claro que no, Donna. Lo sabes. Tú eres la razón por la que la empresa es lo que es hoy. Y sé que lo sabes. Y su voz sonaba sincera. Por primera vez en mi vida, alguien que importaba, alguien que me conocía de verdad, me estaba dando el reconocimiento que yo me había ganado a pulso. La semana siguiente, no hablé con mi familia. No me llamaron, no me enviaron mensajes. El silencio era total. No me dolía. De hecho, me sentía bien. Me sentía libre. Libre de las expectativas, libre de las comparaciones, libre de la necesidad de su aprobación. Mi vida, que antes había estado en una pausa, de repente empezó a acelerar. Iba al trabajo, me reunía con los clientes, diseñaba, creaba. Y por primera vez en mi vida, sentí que todo lo que hacía, todo lo que lograba, era para mí. Para mi felicidad. No para la de mis padres. No para la de mi hermana. Un día, mi madre me llamó. Contesté. Su voz sonaba fría, distante. Donna, tu padre y yo queremos saber si estás bien. Nos preocupas. Su voz sonaba como si fuera una obligación, como si estuviera leyendo un guión. Estoy bien, mamá, le dije. Gracias por preguntar. ¿Y ustedes? Estamos bien. Preocupados por ti. Por tu hermana. ¿Por qué tuviste que hacer eso, Donna? Arruinaste el cumpleaños de Natasha. La hiciste sentir mal. Eso no se hace en la familia. Sus palabras no me dolieron. No me sorprendieron. Era lo que esperaba. Era lo que había oído toda mi vida. No arruiné nada, mamá. Solo dije la verdad. Y esa verdad es que estoy cansada de que Natasha sea la única hija que tienen. Estoy cansada de ser un error. Estoy cansada de que me vean como una extraña, le dije. Su voz se quebró. Tú no eres una extraña, Donna. Eres nuestra hija. Te amamos. Su voz sonaba vacía. No, mamá. No me aman. Me aman cuando hago lo que ustedes quieren. Me aman cuando soy la sombra de mi hermana. Me aman cuando estoy en silencio. Pero cuando hablo, cuando digo la verdad, cuando soy yo, no me aman. Y yo ya no necesito ese amor. Yo ya no lo necesito. Colgué el teléfono. No sentí dolor, no sentí arrepentimiento.
Sentí paz. La paz que había estado buscando toda mi vida. La paz que había encontrado en el lugar más inesperado, en el lugar donde menos la había buscado, dentro de mí. Pasé los siguientes meses trabajando, creciendo, aprendiendo a amarme a mí misma. Me enamoré de mi trabajo, de mi vida, de la persona que era. Y me enamoré de Martín. Con el tiempo, nuestra relación se hizo más profunda. Nos mudamos juntos. Me sentí feliz. Me sentí completa. Un día, un año después de la confrontación, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era mi padre. Hola, Donna, dijo. Su voz sonaba diferente. Sonaba cansada, triste. Papá, ¿qué pasa? Nada, hija. Solo quería saber cómo estabas. Y quería decirte, quería decirte que lo siento. Que lo siento mucho. Lo siento mucho por no haberte visto. Por no haberte reconocido. Por no haberte amado de la forma en que merecías. Sé que es tarde. Sé que tal vez no me perdones. Pero quería que lo supieras. Que te quiero. Sus palabras me golpearon como un rayo. No esperaba que me pidiera perdón. Nunca lo había hecho. Y el dolor que sentí, esa vez, no era un dolor de tristeza. Era un dolor de alivio. Era el dolor de haber esperado algo toda mi vida y de que por fin, después de tanto tiempo, se hiciera realidad. Yo también te quiero, papá. Y te perdono, le dije. Y sé que no es tarde. Y sé que las cosas pueden ser diferentes. No dije más. No tenía que hacerlo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, con una sonrisa en la cara. No era una sonrisa de felicidad, sino de alivio. Había cerrado la puerta del pasado, pero no la había cerrado con llave. Había dejado la puerta abierta, por si acaso, por si algún día, mi familia quería entrar. Pero ya no dependía de ellos. Dependía de mí. Había encontrado la aceptación que tanto había buscado. Pero no la había encontrado en los ojos de mis padres. La había encontrado en los míos. Y esa era la única aceptación que importaba. Gracias por acompañarme en este viaje por las historias de Reddit. Si quieres seguir descubriendo los secretos y las confesiones de Internet, asegúrate de unirte.